la ensalada navideña que está enamorando a todos. En el canal de las ensaladas seguimos con toda la temporada de ensaladas navideñas, esas que alegran la mesa, que se ven divinas y que enamoran desde el primer vistazo. Bueno pues, empecemos esta delicia. Tenemos 500 gramos de fresas y lo primero es lavarlas muy bien, con calma, asegurándonos de quitarles toda la tierrita o impurezas. Luego las desinfectamos y las dejamos reposar un momentico. Después las cortamos en láminas finas y luego en bastoncitos pequeños para que todos los trozos tengan una forma similar y la ensalada se vea bien bonita y pareja. Ya con eso listo, la reservamos un momento mientras seguimos con los demás ingredientes. Ahora vamos con el mango pintón grande, o si son pequeños, usamos 2. Los lavamos muy bien y los secamos. Retiramos la cáscara, los cortamos en rodajas y luego también en bastones pequeños. El mango le da ese toque tropical, fresco y dulzón que equilibra perfecto los sabores más ácidos de la fruta. Le pido el favor, no deje pasar la oportunidad de suscribirse. Eso es gratis, no le cuesta nada y para nosotros significa un mundo entero. Con ese pequeño gesto podemos seguir subiendo recetas todos los días, con cariño y variedad para todos los gustos. Hágale pues, que su apoyo vale oro. Seguimos con las 2 manzanas verdes. Las lavamos bien, las cortamos en rodajas, evitamos el corazón y las semillas y luego las cortamos en bastones pequeños. Estas manzanas tienden a oxidarse rápido, entonces para mantener su color bonito las vamos a reservar en una mezcla de agua con vinagre blanco y un poquito de limón. Así se mantienen frescas y con ese color verde brillante. Le pido el favor que no sea tímido, escriba ahí abajito qué receta quiere que prepare o qué ingrediente le gustaría ver más. Yo leo todos los comentarios y me alegra un montón verlos participar. Además, si escribe, le dejo su corazón de una. Pasamos ahora a las 2 manzanas rojas. Lavamos igual de bien, retiramos el centro y las semillas, cortamos en rodajas y después en bastoncitos del mismo tamaño. Las mezclamos junto con las verdes para que haya contraste de color y sabor. Esa combinación de dulce y ácido entre las manzanas y las fresas le da un toque que no falla, ¿cierto? También vamos a usar 250 gramos de queso mozzarella. Elegimos uno semiduro o duro, que tenga cuerpo para que no se deshaga fácilmente al mezclar. Lo cortamos en bastones pequeños, tratando de que los tamaños sean parecidos a los de las frutas. Esto hace que cada bocado tenga un equilibrio entre el dulce de la fruta y el salado del queso. Ahora sí, tomamos una ensaladera grande, de esas bien lindas que dan gusto usar, y empezamos a combinar todo. Agregamos las fresas, el mango, las manzanas verdes y las rojas y el queso. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin aplastar la fruta, solo para que se integren los colores y se empiece a ver ese espectáculo de tonos navideños. Pero esto no termina ahí, porque el toque final, el que hace que esta ensalada sea irresistible, está en el aderezo. En otro recipiente colocamos la pulpa de 2 maracuyáes. La pasamos por un colador para retirar las semillas y quedarnos solo con el jugo espeso. Agregamos 100 gramos de leche condensada y luego añadimos 200 gramos de crema de leche. Con un batidor manual mezclamos todo hasta obtener una consistencia cremosa, suave, homogénea y bien perfumada. Ahora sí, llega el momento más esperado. Vertemos el aderezo directamente sobre la ensalada y con una espátula o cuchara grande mezclamos con cuidado. Integrando poco a poco el aderezo con la fruta, no queremos que nada pierda su forma, solo que cada pedacito quede impregnado con ese sabor agridulce tan sabroso. Cuando ya todo está bien mezclado, refrigeramos un rato para que se enfríe y se intensifiquen los sabores. Esta preparación es ideal para acompañar platos fuertes, carnes frías, pollo al horno o incluso para disfrutarla solita como postre. Así que hágale pues, prepárela en casa, sorprenda a la familia y déle ese toque elegante y diferente a su mesa navideña. Y si le gustó esta receta, no olvide suscribirse al canal de las ensaladas, dejar su me gusta, activar la campanita para no perderse las próximas recetas. Y por supuesto, comentar qué le pareció o con quién la compartiría. Nos encanta leerlos y saber desde dónde nos ven. Nos vemos en el próximo video, con más ideas frescas, deliciosas y llenas de color. Hágale pues, que cocinar con amor siempre sabe mejor.